Domínguez Brito, y para dar la bienvenida como parte del grupo La Tertulia, invitamos a nuestro presidente, el doctor Bruno Rosario. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En este año La Tertulia inició estas actividades con Jaime Ariztía Escudero. Luego seguimos con el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton. Luego vino José La Luz en un encuentro que se hizo aquí también. Luego hicimos una actividad de tipo recreativa con José Peña Suazo. Y hoy nos honra con su presencia Iván Gatón Rosa. La Tertulia es un grupo filosófico y cultural que hace actividades, conferencias, paneles, debates, y la idea es discutir los temas, analizar la situación y encontrarle solución a los conflictos y hacer un aporte, un pequeño aporte a la sociedad para aprender y discutir los temas de interés. En la noche de hoy nos honra con su presencia Iván Gatón y vamos a disfrutar de lo que es la geopolítica, un análisis de la situación internacional, un análisis del planeta, un análisis de hacia dónde va la sociedad. Le damos las gracias a todos ustedes y espero que disfruten y luego haya una interacción con el público, con preguntas y respuestas. Bienvenido, Iván Gatón. Bueno, las gracias a nuestro amigo Bruno Rosario, presidente del grupo La Tertulia. Hoy, cuando estaba preparándome en el parque, hablaba con un analista geopolítico que estaba sentado en el banco limpiando mis zapatos y él me decía: no, porque lo del 24 de febrero fue elemental para erradicar el COVID en todo el mundo. Luego de que se manifestara de forma efectiva ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente, ¿verdad? Ese limpiabotas en la semana pasada ya me había dado una charla de las finales de la NBA, y como estaba hablando por teléfono del encuentro con Iván Gatón, me correspondió una pequeña charla de geopolítica. Y para hablar de lo que es esta parte de este hogar que nos recibe esta noche, queremos darle la oportunidad al doctor Pedro Domínguez Brito para que nos dé la más cordial bienvenida a este su espacio que comparte con nosotros esta noche. Pedro. Buenas noches, bienvenido Iván a este, no tu casa, tu hogar, porque una casa, y lo repetimos aquí, es algo muy físico, es algo que se palpa fácilmente y que se puede trasladar. Un hogar es algo más moral, más sublime, más cálido, y eso es lo que te ofrece este hogar, que es el hogar de uno de los grupos principales de la República Dominicana, que está llenando un espacio cultural, social y académico en la República Dominicana, que es La Tertulia. Bienvenido a tu hogar. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Se les agradece su presencia de todo corazón y pasaremos una noche inolvidable. Feliz resto de la noche y vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Pedro Domínguez Brito, y a continuación vamos a iniciar la disertación de nuestro invitado, el señor Iván Gatón, y la dinámica va a ser la siguiente. Iván va a presentar todos los temas que tiene preparados para nosotros esta noche. Se va a apoyar con las imágenes que tenemos en el monitor que está a mi espalda. También, luego de que él concluya, vamos a tener una sesión de preguntas en la que vamos a poder compartir nuestras inquietudes, y en función del tiempo vamos a determinar cuántas participaciones vamos a tener. Agradeciéndoles el gesto de su participación oportuna en este encuentro, La Tertulia recibe con mucho agrado el especialista, analista geopolítico Iván Gatón. Bienvenido. Señoras y señores, muy buenas noches. Quiero agradecer al doctor Bruno Rosario por la oportunidad de compartir, que eso, el ser humano no existe sin los otros seres humanos que le den sentido también a la existencia. Quizás lo que nos enseña la geopolítica, como decía el creador del término Helen, es que los estados nacen, crecen y mueren también.
y que para no darles mucha vuelta, porque ahorita voy a dar muchos rodeos, porque hay que hablar un poco de cada cosa en la geopolítica, es para dejarles claro que la geopolítica nos demuestra que los estados son como los seres humanos, y como los seres humanos tienen sus pasiones. Yo siempre digo que los seres humanos vienen con los demonios incluidos. Lo que pasa es que la gente tiene algunos principios, algunos valores que de una manera u otra les permite que, bueno, esas inclinaciones naturales que tenemos, sobre todo una que es la que ha marcado la historia de la humanidad, que es la violencia, la aparquemos un poco. Quizás, diría el doctor Bruno Rosario, desde esa visión darwinista muy mocana, de que, bueno, es que los seres humanos hemos aprendido desde esa perspectiva evolucionista, que venimos de esos renacuajos que son reptiles, y hasta que llegaron a ser mamíferos fue que se acostumbraron a estar cerca de una glándula mamaria que les permitiera desarrollar algún tipo de afecto, hasta pasar al neocórtex, que fue el que nos dio un poco esos valores como de solidaridad y de fraternidad, de ser menos violentos, pero la violencia está ahí. Por eso los fascistas decían que la violencia es la partera de la historia. Y la violencia, la geopolítica surge como término a partir del siglo XIX. Antes, Heródoto ya nos hablaba de la geografía, pero no en sí de la geopolítica. Incluso algo que está de moda, que de seguro el limpiabotas que está analizando esos temas internacionales seguro le habrá mencionado, es la trampa de Tucídides. Que Tucídides lo que hace es hablar de las guerras del Peloponeso en la antigua Grecia, entre Atenas y Esparta, y es lo que se ha analizado en las principales universidades que se dedican al estudio de las relaciones internacionales, y que indican que siempre que hay una potencia que va en ascenso y otra que va en declive, de los 18 casos que se han estudiado, 14 han terminado en guerra. Entonces, el contexto actual en el cual nosotros estamos, después de ver que un asunto era la geografía y otro es la geopolítica desde la perspectiva de Ratzo, que nos habla de la geografía y nos dice, bueno, es que el Estado es un ser vivo. ¿Y qué necesita un ser vivo? Un ser vivo necesita materias primas, y sobre todo cuando comienza la revolución industrial. Yo creo que el punto de James Watt dándonos la máquina de vapor como un referente, y los ingleses comenzando a diseminar los ferrocarriles y tomándose la industria textil que pertenecía a la India, pero que, bueno, estas son colonias. Además hay un tema que olvidamos. Emmanuel Wallerstein, que habla de las teorías de los ciclos hegemónicos, dice que Occidente, porque nuestra visión tiene una geocultura dominante, porque no es solamente un tema político, sino de geocultura, y todo eso se inicia a partir del siglo XVI, como una mujer que ha sido minimizada en la historia, y que dio paso no solamente al primer gran proceso de globalización a nivel mundial, y que se refleja incluso con el galeón de Acapulco, o galeón de Manila, dependiendo la ruta por donde se siguiese, que fue Isabel la Católica, que fue una mujer de grandes miras, incluso más allá de su esposo Fernando el Católico, que fue el referente de Maquiavelo para escribir El Príncipe. Y en todo ese proceso se llama la modernidad. Y en esa modernidad, después de los españoles, ustedes van a tener a los holandeses como un gran imperio. Pero no olviden también que después de los holandeses, que crearon la primera multinacional, y se fue imponiendo entonces esa visión geocultural. ¿Pero geocultural de dónde? De una península. ¿Me pueden poner el mapa, por favor? Para que ustedes tengan una idea, el mapa mundi. Van a tener entonces en el mapa, mírenlo ahí, ¿dónde queda España? ¿Dónde queda Portugal? ¿Dónde queda Reino Unido? ¿Dónde queda Francia? Que fueron los primeros estados modernos. En una península de la isla Mundo, de Eurasia.
¿Dónde se desarrollaron las primeras civilizaciones? Entre el Tigris, el Éufrates, río Ganges, río Indo en la India, Persia, río Hoangho, río Yangtze. Todo esto para decirles que es a partir de la modernidad donde los chinos, donde la India, donde esas grandes civilizaciones quedan detrás y ellos comienzan a hegemonizar, y se iba sucediendo, que si Portugal, que si España. Un hito de esas teorías es el Tratado de Tordesillas, de cómo sin GPS se decidía desde el Vaticano cómo se iba a dividir, pero allí estaban entonces en Francia diciendo, pero ¿cómo va a ser que España y Portugal se están repartiendo el mundo? ¿Y a mí qué me toca? Entonces, en esa evolución cíclica de imperios que suben, que bajan, en el siglo XIX, y hay un hombre que hay que estudiarlo, Alexis de Tocqueville, que se va como sociólogo a Estados Unidos, y en el 1838, Alexis de Tocqueville dice, hay dos pueblos que parece que están llamados por designio del destino a marcar el destino de la humanidad. Uno, Estados Unidos, que tiene una base de inspiración protestante y que busca más la libertad y que se va hacia la democracia. Otro, de raíz autocrática. No olvidemos que en Rusia existía la servidumbre hasta el siglo XX, cuando cae Nicolás II en la dinastía Romanov, y que viene de zares de tradición autoritaria que con la iglesia ortodoxa hicieron una buena dupla. No es casualidad que hubiese hasta un zar rojo que fue incluso seminarista, amigo del embajador Martínez aquí presente, que fue nuestro embajador en México, que es Joseph Chugashvili, mejor conocido como Stalin. No olvidemos que tenemos en la actualidad un zar que va a su iglesia ortodoxa todos los domingos, de los servicios de inteligencia rusos que vienen de la tradición de los oprichnik, con Pedro el Grande, que es Vladimir Putin. Entonces, esos dos pueblos en el siglo XIX comienzan a emerger ya teniendo gran incidencia. Ustedes dirán, ¿y qué incidencia tuvo Rusia en el siglo XIX? Léanse a Tolstoy, Guerra y Paz. Y en Tolstoy, en Guerra y Paz, ustedes van a encontrar la batalla de Borlino, la invasión napoleónica a Rusia. El zar Alejandro II, que era nieto de Catalina la Grande, que fue la mujer que inició la expansión de Rusia hacia la zona de Crimea, cuando tenía a un amigo de mi querido alumno Manuel Aurelio Gómez, que fue mi alumno aquí, Heriberto, hace 18 años en una maestría que inició la Pucamaima en Relaciones Internacionales, con su primer ministro Grigori Potenkin, por un tema de que Rusia tiene muchas costas, pero el agua es helada. La única zona donde tiene aguas calientes es en el Mar Negro. ¿Y quién se la toma? Potenkin, y se la regala. Entonces, esa Rusia que ya se había expandido hacia el Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, que no son eslavos, sino germanos escandinavos, porque a todo esto hay que ver el mosaico étnico, que es un elemento importante en la geopolítica. Esa Rusia en el 1815 es Metternich, y por supuesto un hombre que logró que una Francia derrotada saliera gananciosa de ese Congreso de Viena, Talleyrand, y ahí se creó la Santa Alianza. ¿Después de qué? De las guerras napoleónicas. Luego, en ese discurrir, Rusia tiene el problema de la guerra de Crimea, pero ahí Francia, Reino Unido apoyan a quienes, a los supuestos enemigos del cristianismo protestante y del cristianismo católico, los musulmanes, que habían llegado en el 1453 con los turcos otomanos y que se habían tomado
el Imperio Romano de Oriente, que nunca nos dicen, y eso es un error muy grave en nuestra formación, que el Imperio Romano cayó, el de Occidente, en el 476, pero hasta 1453 estuvo el Imperio Romano de Oriente ahí, con los ortodoxos. Y vayan ustedes a la Plaza San Marcos, en Venecia, y van a ver unos leones. Esos leones se los robaron o se los tomaron a los cristianos ortodoxos y se lo llevaron de Constantinopla, que así era que se llamaba en aquellos tiempos. Entonces, esos otomanos que estaban aliados a los franceses y a los ingleses, en esa guerra le provocan tal debilitamiento al zar Alejandro II que obligan a que Rusia venda Alaska. William Seward era el secretario de Estado, se le llamaba la locura de Seward. Recuérdense que quien llega hasta Alaska primero es Jonathan Bering, que era amigo de Pedro el Grande, y él quería saber qué había más allá de la Siberia. Y ustedes saben que esos son 90 kilómetros. De hecho, hoy todavía, cuando llega el invierno, las Islas Diómedes, que tienen 3,5 kilómetros de distancia, usted se puede ir y cruzar caminando por la nieve de un lado a otro a esa frontera. Pero ese apoyo de Occidente a los rusos siempre los dejó como, oye, Occidente siempre como que me abandona. Porque no sé si ustedes sabían que cuando llega la guerra ruso-japonesa de 1905, que Togo Haiharicho diseña, un gran almirante, diseña una estrategia que vence a la armada rusa, esto provoca el primer soviet, que es el soviet de Trotsky, doctor Bruno. Es el soviet que Trotsky tiene en San Petersburgo. En 1905, cuando se sublevan los del acorazado Potemkin. Ustedes no vieron esa película de Eisenstein, el acorazado Potemkin, que es un referente. Pero ahí en Puerto Arturo se incuba el germen ¿de qué? De lo que Eric Hobsbawm llamaba el siglo XX corto, porque el siglo XX es corto por las ideas que luego, como dice Stefan Zweig, en ese tren que llegó a la estación Finlandia, en ese tren iba el siglo XX, e iba con un señor llamado Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, y al zar Nicolás, que estaba en su teatro, en su drama, con el zarevich, con hemofilia y con Rasputín, perdió el sentido de sus responsabilidades en ese momento, y Kerensky salió por una ventana, y por esa ventana se fue la influencia de ese mundo capitalista que le dio paso a una sociedad que no tenía nada que ver con las ideas marxistas de ese momento, porque el zar que llegó fue un zar rojo, despiadado, sangriento, como fue el caso de Stalin. Y esa geopolítica tiene a Rusia. Miren el mapa, por favor, pongan el mapa de nuevo. Tienen a Rusia, que está en lo que Mackinder ya a finales del siglo XIX había llamado como la región cardial. Es decir, el mundo, cuando ustedes toman el mundo en su conjunto, si ven ese estrecho aquí en lo amarillo, aquí en este lado, eso es el canal del Suez. Y el canal del Suez, que con Lesseps, los franceses, Lesseps es el que hace también el canal de Panamá, eso es como si fuese una isla. Y en esa isla mundo, Mackinder dice, el que domina la región cardial, que es la Europa del Este, y parte de Rusia, lo que es la Eurasia, esa parte de Eurasia, domina la isla mundo. Y el que domina la isla mundo, domina el planeta. Oh. Pero entonces llega otro señor y dice, no, hay
que dominar los mares, porque por los mares va el comercio. Pero eso es en el siglo XIX. Y ese señor se llama, pueden devolver para que ustedes vean la imagen, se llama Alfred Thayer Mahan. Detrás, adelante, un poco adelante, por favor. Ese señor que está a la izquierda, el otro, el anterior. Ese señor que está ahí a la izquierda, Alfred Thayer Mahan, o Mahan dice no, lo que hay que dominar son los mares. Y para esto, es necesario que Estados Unidos, que tiene como frontera en el Atlántico, tiene como frontera el Atlántico, tiene Canadá arriba que no nos va a hacer nada, tiene a México abajo que no nos va a hacer nada, no tenemos problemas como tiene China, que tiene mucho. China es una civilización, recuerden que China tiene 55 grupos técnicos distintos. El que es de Cantón no se entiende con el que es de Shanghái, y el que es de Xinjiang no se va a entender con el que es de Shandong. Pero no vamos a tener el problema de estos países como la India, que tenía muchísimos Rajas. ¿Se recuerdan de los Raj? Entonces, que tuvo que llegar Sardar Patel con Jawaharlal Nehru y desintegrar todos esos principados que habían en India. No, aquí no va a haber problema. Estados Unidos tiene del otro lado el Océano Pacífico, pero necesitamos algo en el Pacífico: Filipinas. Y ahí se diseña lo que se llama el corolario Roosevelt, nada más y nada menos que a la doctrina Monroe. Entonces, ¿qué decía la doctrina Monroe? Que América era para los americanos. Pero en el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, Mahan incluía la isla La Española como un punto a tener en consideración para el manejo de el Mare Nostrum del imperio estadounidense, que es el Caribe. La gente todavía no entiende que desde la perspectiva de Estados Unidos como imperio, el Caribe es lo que el Mediterráneo fue para el Imperio Romano. ¿Y por qué ustedes creen que se da los Rough Riders? Que se va el presidente Teddy Roosevelt, que en ese momento era el vicepresidente de McKinley, que es el que adopta el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe en la primera guerra, que es la prensa amarilla. En ese momento Rudolph Randall Hearst. ¿Se recuerdan de Rudolph Randall Hearst? El del Ciudadano Kane. Ese, a través de la prensa, con otro señor llamado Pulitzer, fueron los que convencieron a los estadounidenses a través de la prensa de que había que ir a Cuba a liberar a los pobres cubanos que estaban peleando contra los españoles y Weyler, que le estaban haciendo, ¿qué? Lo que hizo Hitler después y lo que hicieron los japoneses después, campos de concentración. Lo que pasa es que había un Napoleón de las guerrillas llamado Máximo Gómez que cambió el curso de la historia en ese momento. Pero esa guerra hispanoamericana determina que Cuba salga, se aplica una enmienda que se llama la enmienda Platt, pero la enmienda Platt hace que Estados Unidos se quede con Guantánamo. ¿Pero qué es Cuba? Cuba es la isla que cierra el acceso ¿a dónde? Al Golfo de México. Geopolítica pura. Todo el que pasa por ahí yo lo tengo. Pero en compensación por haber ayudado en la independencia de Cuba, yo me tomo Puerto Rico. Cuando Puerto Rico era una provincia de España. Benito Pérez Galdós fue congresista a nombre de doctor Domínguez de Puerto Rico, que él era canario, y en el Congreso representaba a Puerto Rico. Y se tomaron Puerto Rico. Pero luego, ¿y qué va a pasar con una de las colonizaciones más interesantes? Porque fue distinta a la de América y la hicieron sacerdotes. La de Filipinas, más de 7.500 islas, algunas como Mindanao, las Visayas. Hay islas que tienen 105.000 kilómetros cuadrados.
Y la influencia española con el catolicismo es tal que hoy Filipinas es uno de los países con mayor cantidad de católicos del mundo, pero católicos practicantes. Pero eso fue una idea ¿de qué? De la propia colonización española, que desde un inicio, contrario a los ingleses y contrario a los franceses, muchos de ustedes que viven quejándose que por qué no los colonizaron los ingleses, no tuvieran ni una zona colonial y no fuesen mestizos, estuviesen divididos. Entonces ese sentido de derechos humanos, ese sentido de inclusión que se dio a través de la iglesia, que eso explica el porqué de las divisiones en nuestras sociedades, porque la iglesia y la corona española crearon lo que se llamaba el derecho de gentes, y habían unas leyes que protegían a los indígenas. Cuando las élites que hicieron las independencias nos independizaron en América, llegaron a un punto tal de que todas esas conquistas que habían tenido esos indígenas con el imperio español dijeran, pero a mí me convenían más los españoles que los propios que nos han liberado. Todavía hasta el año 1952, en Bolivia, que sigue siendo un país donde el 60% de la población es indígena, un indígena no se podía acercar al Palacio de Gobierno. Y usted que fue embajador en México, usted sabe que en San Cristóbal de las Casas hay gente que ven un blanco que viene caminando por una acera y son indígenas y se quitan para que cruce. Pero antes de eso, yo les puedo mostrar a ustedes cómo ese imperio español, a través de la religión católica, donde los ricos y los pobres iban a la misma iglesia, llegó a unas Filipinas que eran necesarias para algo que quizás muchos de ustedes no conocen: la primera globalización. Los chinos tenían comercio con los españoles, y los españoles no hicieron como los portugueses que se quedaron en Macao, no hicieron como los ingleses que se tomaron luego Hong Kong. Lo que hicieron los españoles fue negociar con la dinastía Ming, y la plata que se producía en Zacatecas y en Guanajuato se iba en el galeón de Manila, y de allá venían con seda y porcelana que no podían hacer en Europa, y a través de un camino que se llamaba el Camino de la China se llevaba hasta el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz. Y una demostración de eso es que cuando vayan a Santo Domingo visiten el Museo de las Atarazanas, que de las pocas dinastías, de las pocas porcelanas de la dinastía Ming que existen en el mundo, ustedes la van a encontrar ahí, porque hubo un naufragio de un buque que se llama Nuestra Señora de la Concepción frente a la costa de Puerto Plata, naufragó con más de 25 toneladas de plata, por eso se le llama el Banco de la Plata, y ahí se demuestra cómo España inicia la primera globalización. Pero Estados Unidos necesitaba no solamente Filipinas, sino una de las primeras islas que los españoles conquistaron, cuando un portugués de la Escuela de Sagres, Hernando de Magallanes, habla con Carlos I de España y V de Alemania, y hace la primera vuelta al mundo, que no termina él porque muere en Filipinas, sino Juan Sebastián Elcano. Las Marianas y las Islas de Guam. Todavía en las Marianas se habla un idioma que se llama el chamorro, que es una mezcla con el español. Y en el tagalo, del idioma, uno de los idiomas filipinos, hay muchas palabras que son en español. Y en el chabacano hay muchas palabras que son en español. Toda esa zona, el Pacífico, por más de 250 años fue española, un lago español, pero llegó a Estados Unidos, y Estados Unidos se expandió al Pacífico. ¿Qué ha sucedido entonces? Que esa doctrina, que es la talasocrática, evidencia el por qué Estados Unidos tiene, algunos dicen que 600 bases, otros dicen que 700 bases militares, pero tiene bases militares en distintas zonas del mundo, porque en la visión talasocrática hay algo fundamental para los imperios: proyección de fuerza, proyección de poder. Y eso viene de la teoría talasocrática de Alfred Mahan. ¿Ha cambiado? No ha cambiado.
porque la administración Obama dijo Hillary Clinton, we have to pivot to Asia. Pero ¿por qué vamos a pivotar al Asia? Más del 50% de la población